Saludos aprendices y bienvenidos de nuevo a mi canal en la guía completa de DSA. En esta ocasión toca saber cómo subir a nuestros personajes. Lo primero que tenéis que saber es que tenemos hasta 5 formas de potenciar cada uno de nuestros personajes. Y estas formas son las siguientes: subiendo de nivel a nuestro personaje como máximo hasta nivel 70, al menos en el momento de hacer este vídeo. Subiendo las estrellas de nuestro personaje hasta un máximo de 7 estrellas. Tanto el nivel como las estrellas lo que van a hacer es potenciar las estadísticas base de nuestro personaje: el ataque, la defensa y la vitalidad. Y un pequeño consejo aquí en el nivel: hasta nivel 66 ya es subirlo de manera óptima, porque hasta nivel 70 pide muchísimo oro para lo que da. Por otro lado tenemos las piedras de brujo, que no me voy a parar a explicar cada una de ellas, porque para eso ya hice un vídeo explicativo hace tiempo que la verdad que está muy bien y creo que no hace falta actualizarlo. Básicamente lo que hacen estas piedras es potenciar alguna de las estadísticas secundarias, pero a la vez determinante del personaje en cuestión. Dependiendo si es ataque, defensa o apoyo, vais a tener que poner unas piedras u otras. ¿Cómo saber qué piedras le tenéis que poner a cada personaje? Pues bien, en la descripción os dejo el Discord de la comunidad hispana, en el cual existe un bot desarrollado por personas de la comunidad angloparlante, que está genial, y ahí podréis saber qué piedras aportar a cada uno de los personajes. Pero ya os digo, la de velocidad vale para prácticamente todos. Y es un poquito de lógica: para los de ataque les sirven las de ataque, para los de defensa de vitalidad, etcétera. Pero bueno, no todo funciona así que os recomiendo que lo consultéis en EvaBot, que es este bot desarrollado que os acabo de comentar. Y relacionado con eso también hablamos de las habilidades, que también las podéis consultar en este bot, de ver cómo subirlas, en qué orden corresponde a cada personaje. Me refiero a que siempre nos surge la duda de: oye, primero le subo el básico a nivel 3 y las otras las dejo en nivel 1, o cómo subo el orden de las habilidades, porque claro, no vamos a tener siempre el máximo de runas para coger un personaje y subir todas sus habilidades al máximo. Por eso digo que también podéis consultar en este bot. Pero bajo mi experiencia, sin consultar este bot, yo lo que he ido haciendo a lo largo del desarrollo del juego es subir las habilidades de los personajes en función de su utilidad, priorizando antes el daño que hagan. Voy a poner el ejemplo de Mickey, aprendiz de brujo, y es que voy a priorizar subir a nivel 2 sus habilidades especiales antes que su básico a nivel 3. ¿Por qué? Porque estas producen un efecto negativo en el contrario. Y bueno, esto lo podéis aplicar a cada uno de los personajes que existen en el juego, pero hay algunos que no es así exactamente. Por ejemplo, con Bestia sí que nos interesa priorizar el ataque básico y subirlo al máximo cuanto antes, porque estaremos haciendo mucho, pero que mucho daño. Pero bueno, ya son casos especiales y por eso tenéis ese bot para consultarlo. Y vamos a lo importante del vídeo, al grado de equipamiento. Os voy a enseñar a subir a los personajes acorde a cada grado y acorde a cada nivel que estéis en el juego. Bien, en la primera etapa en la que subiremos nuestros personajes hasta grado 3, los materiales importantes aquí son las escobas, que a la larga nos van a sobrar por todos los lados, pero bueno, al principio sí que os va a tocar farmearlas. Después ya en eventos y demás nos las van a dar de forma indirecta, así que no tendréis que hacer esto. Pero hay un material que a día de hoy a mí aún me sigue faltando, o sea, tengo que buscarlo a posta, y no es que lo den indirectamente en otros sitios. Este es el polvo, ya sea el polvo recio o cualquier otro tipo de polvo. Bueno, no penséis mal, que ya os conozco. Y es que a pesar de ser un material que no lo piden mucho, hay que farmearlo. Pero bueno, esto tampoco me preocupa mucho, porque es un material que no se pide en grandes cantidades. Así que bueno, solamente que sepáis que este material va a escasear siempre. Bien, cuando vamos a subir de grado 4 a grado 5 ya nos encontramos con dos materiales que van a ser comunes hasta nuestro grado 7. Nos van a acompañar en todo ese camino. La brizna peculiar, que esta siempre va a ser igual para todos. O sea, no cambia, no hay diferentes briznas, sino solamente la brizna peculiar. Tampoco tenemos que hacerle mucho caso, porque a la larga vamos a tener muchas de estas briznas. Aunque realmente he de decir que al principio sí que os van a escasear y vais a tener que farmearlas, al igual que pasaba con las escobillas. Por otro lado tenemos los extractos, que son estos frasquitos, que dependiendo de la estadística que vayamos a potenciar del personaje nos pedirán unos u otros. O sea, no es igual, no es común en todos ellos. Por eso en algunos os va a sobrar muchísimo y en otros os va a escasear. A día de hoy yo sigo farmeando a algunos de ellos, como el extracto vivaz, que es el de la vitalidad. La forma de farmearlos a la larga, lo mejor es que utilicéis las monedas de club.
O sea, la energía amarilla no la invirtáis en estos frasquitos. Igualmente os digo, tanto la brizna peculiar como las escobillas también os recomiendo que lo farméis en esta tienda. Bien, una vez llegamos a grado 5, para subir a grado 6 nuestros personajes, se nos añade otro componente más, las famosas gotas. Al igual que ocurre con los frasquitos, es decir, con los extractos, estas gotas, dependiendo de la estadística que subamos de nuestro personaje, nos van a pedir unas u otras, o sea, son diferentes. Y os va a pasar exactamente lo mismo, en algunas vais a tener muchísimas y en otras muy poquitas, como son las de vitalidad, porque nos lo piden en todos los personajes bastantes de estas gotas. Y es que al final todos los personajes comparten estos materiales, o sea, no hay ninguno específico para los oceánicos o no hay ninguno específico, por ejemplo, para los atacantes. Sí que es verdad que van a utilizar más un tipo de gota, otro tipo de material que a lo mejor los defensivos, pero realmente digamos que no hay ningún específico, como veremos en el grado 8. Bien, para subir de grado 6 a grado 7, sumado a la brizna peculiar, a las gotas y a los extractos, se nos añade otro material, que son de diferentes nombres, son las espinas, la aguja, el coral. Este material que realmente no me voy a parar a explicarlo mucho, porque también a la larga todos los materiales, digo todos, nos van a sobrar, no hay ningún específico como en las gotas o los extractos que nos vaya a faltar. Así que tampoco le hagáis mucho caso. Yo la verdad nunca, pero nunca me he parado a farmear ninguno de estos objetos porque nunca me han faltado. Lo único que aquí es muy pesado, porque para subir de grado 6 a grado 7 vamos a tener que utilizar el doble de gotas y de extractos que de nivel grado 5 a grado 6. Por eso vais a tardar, pues eso, justamente el doble. Bien, ya tenemos nuestro primer personaje a grado 7 y hemos tardado X tiempo desde el grado 1 hasta el grado 7. Pues os voy a decir una buena y otra mala noticia. La mala, que vais a tener que tardar el mismo o más tiempo de subir de grado 7 a grado 8. O sea, el mismo tiempo que desde el grado 1 a grado 7 va a ser de grado 7 a grado 8 o incluso más. La buena noticia es que ninguno de estos materiales se va a compartir para el grado 8, digamos que son otros materiales totalmente diferentes. De esta forma nos va a permitir acumular materiales desde el grado 1 hasta el grado 7 sin perjudicarnos el farmeo de grado 7 a grado 8. Creo que me entendéis, ¿verdad? O sea, podremos estar subiendo de grado incluso dos personajes a la vez, uno a grado 8 y otro hasta grado 7. Porque es verdad que no lo he dicho, pero cuando estéis subiendo de grado un personaje, centraros única y exclusivamente en él. Y también tiene que estar acorde a su nivel. No nos sirve prácticamente de nada tener un personaje a grado 7 si le tenemos a 4 estrellas. Y tampoco nos sirve de nada tener un personaje a 7 estrellas si luego le tenemos a grado 4, por ejemplo. O sea, tiene que ir todo acorde a su nivel. Mínimo, cuando tengáis un personaje a 7 estrellas, tenerlo a grado 6. O bueno, si hace falta para algún evento, pero no requiere ese grado, etcétera. Bueno, eso ya os lo explico en las guías de requisitos y recompensas de cada tipo de evento. Os habréis fijado que cada personaje tiene 6 huecos a rellenar. La prioridad para rellenarlos siempre va a ser el que mejores estadísticas dé o el que más nos compense subir. Y esto aplica desde el grado 1 hasta el grado 8, pero lo voy a hacer con un ejemplo en grado 8 y así nos metemos en el tema. Pongamos el ejemplo de Cobra Bubbles. Siempre en este grado 8, los 2 huecos primeros a rellenar van a ser los 2 de abajo a la derecha. Estos 2 tienen algo especial, los que más estadísticas dan y alguna estadística en especial que beneficia muchísimo al personaje. En este caso, uno es el de la potencia y otro el de la velocidad. Me interesa a Cobra subirle la potencia para la raid, para bajarle la barra de velocidad a Úrsula y al resto de enemigos de la raid. Así que empezaré por este. Y aquí entramos ya en el tema del grado 8, cómo farmearlo. Bien, aquí cada categoría de personaje tiene sus ítems específicos, salvo las esencias. Estas esencias varían igual que las gotas, dependiendo de la estadística que se vaya a subir, ya sea de ataque, defensa, potencia, precisión. Habrá un tipo de esencias u otras. Pero estas entran en nuestra cuarta prioridad a la hora de farmear grado 8 y tengo que hablaros antes de esto que hay aquí arriba.
que es lo exclusivo de cada categoría. Si os fijáis en esta tabla que he preparado, hay un nivel de prioridades. He de decir que lo que aparece en la prioridad número 1 únicamente se puede conseguir en la raid, ya sea al superarla en función del nivel que la estéis superando, os darán un material u otro. Pero ya os digo, este material solo se puede conseguir completando la raid o con la moneda de raid en el intercambio. Así que lo primero que tenemos que gastar la moneda es en este tipo de material. Por cada 6.000 monedas nos van a dar 5 y en cada huequecito de personaje nos van a pedir máximo 50 y en total 100 piezas de esta, porque deciros que cada personaje a grado 8 como máximo tiene 2 huecos con este tipo de material exclusivo, o sea que todos los personajes van a necesitar 100 piezas de este material. Ya dependiendo de qué categoría sea, el material será de una forma u otra, pero como veis en la tabla, al final están en el mismo rango. Únicamente, ya os digo, cambia el nombre y el iconito. Igual que pasaba en los grados anteriores, tenemos un material común que lo podemos asemejar a la brizna peculiar. En este caso es este material que tiene el dibujo de una media luna. Igualmente, este no le hagáis ni caso porque vais a tener muchísimos. Mirad, yo tengo más de 4.000. Si entramos en la segunda prioridad, la he llamado los especiales de nivel 1. En este caso, estos únicamente los vamos a farmear con energía amarilla y en casos especiales con las monedas de club. Pero fijaros, las monedas de club van a ser 5.600 por únicamente 2 tipos de materiales. En cada uno de los huequecitos para subir de grado al personaje nos van a pedir 30, o sea un total de 180 por cada personaje. Y aquí os recomiendo muchísima, pero que muchísima paciencia, porque son materiales que tienen una probabilidad muy baja de salir y en el resto de tiendas no compensa para nada comprarlos. Por ejemplo, si nos vamos a la tienda de intercambio de club nos va a pedir 10.000 fichas únicamente por 5 de este material. O sea que aquí no le hagáis ni caso. En el intercambio de gemas nos pediría 500 gemas únicamente por 10, o sea, un tercio para rellenar un huequecillo. O sea que aquí no saldría nada, pero que nada rentable. Y bueno, la otra forma de obtenerlo es de recompensa aleatoria en la raid, que bueno, ahí ya es dependiendo de la suerte que tengáis si os salen de esa categoría del personaje que estáis farmeando. Y bien, ya en la última prioridad tenemos las especiales 2, que es así como los he llamado, y aquí sí que podremos farmearlas bien, o con gemas, o bien con la moneda de intercambio de la raid. Y aquí tenemos dos tipos de materiales, los que son como una esfera y los otros que son, bueno, son más materiales diferentes. Pero los distinguimos bien por eso, por la esfera y el resto de materiales. Aquí nos va a pedir 30 y 40 de este material respectivamente. Eso sí, en cada uno de los huecos. O sea, un total de 180 de material y 240 del otro. Pero igualmente da igual porque la inversión de nuestros recursos es la misma, ya que en uno pide 30 y en otro 40, pero el coste se adapta a cada uno de ellos. O sea, con 300 gemas puedes comprar la mitad de ese huequecillo, o sea, puedes comprar 15 o 20, siendo un total gasto de gemas de 600 por cada hueco de personaje. Y diréis, son muchísimas gemas, ¿verdad? Pues bueno, ya os hablé en el vídeo anterior de cómo optimizar vuestros recursos. Si ese día os gastáis 300 gemas ahí, no recarguéis energía. Eso ya sois vosotros los que tenéis que ver cómo administraros esto. Y diréis, ¿por qué con gemas? Y es que si hacéis las recargas de energía amarilla donde se farmean también estos materiales, no os garantizan que con 300 gemas en recargas de energía os vayan a dar 15, porque ya os he dicho que la probabilidad en estos materiales es súper baja, así que es mejor invertir las 300 gemas y que te los den al 100%. Y os lo digo por experiencia, porque sé que me he gastado más de 300 gemas y no he conseguido ni 10. Por otro lado tenemos la moneda de raid, que una vez que hemos conseguido el exclusivo de la raid que os he puesto en la prioridad número 1, ya podemos pasar a estos materiales, que no siempre aparecen en la tienda y aparecen de forma aleatoria, pero siempre va a haber 2 de cada tipo. Y veis que si echáis cuenta, en unos nos piden 4.000 de monedas de raid para 5 y en otros 3.000 para 5 de material, pero al final son 24.000 monedas de raid en cada uno. Porque como bien os he dicho en el primero, en el de las esferas nos van a pedir 30 de material, que serían hacer 6 compras de esto, por eso 24.000, y en el otro nos van a pedir 40, que es hacer 8 recargas en esta tienda.
Como veis, es un proceso bastante tedioso y en el que se os pide mucha paciencia. Por eso, cuando subís un personaje a grado 8 tenéis que tener muy en cuenta el por qué lo estáis subiendo y los beneficios que os va a aportar en el equipo. Yo recomiendo que uno de los primeros o el primero sea Hiro Hamada, porque para subir su líder al máximo os pide grado 8 de requisito y esto os va a hacer que suba la velocidad del equipo tecnología. Así que por eso creo que es uno de los fundamentales. El resto de personajes a subir a grado 8, ¿cuáles subiríais? Pues bueno, salvo unas ocasiones especiales, los legendarios creo que son buena opción, cada uno de ellos. Son también, diría yo, que prioritarios si es que los usáis, si no, pues otro personaje de los que uséis. Pero realmente creo que los que más se saca partido son los atacantes, porque son personajes que aumentan muchísimo su daño y pueden ser determinantes en las partidas. Eso sí, luego hay algunos personajes especiales que tienen esa habilidad extra en grado 8 que puede hacerles diferentes. Pero esto daría para un vídeo aparte y tendría que analizar bastante todos los personajes que aparecen en el juego. Si os apetece algo de esto, dejádmelo en la caja de comentarios y haré un vídeo al respecto. Bien, y por último tenemos las esencias, no me había olvidado de ellas, de las cuales podemos dividirlas en principales y esenciales, que normalmente las principales no nos van a faltar porque las vamos a conseguir en la raid y en los hitos de la raid, pero también tenéis la opción de comprarla con las monedas de club, que por cada 6.000 monedas de club os van a dar 5 de estas esencias. No son muchas y el gasto es bastante, pero es mejor con la energía. Por otro lado tenemos las esencias especiales, que estas sí, si os faltan tendréis que farmearlas con la energía amarilla. Yo os recomiendo que cuando haya por 2 en materiales os centréis en este tipo de materiales, que es más difícil de conseguir que las gotas, pero bueno, si estáis subiendo personajes a grado 7 ya dependerá de vuestra prioridad de farmeo. Pero hacerme caso, en los materiales de esenciales nivel 1, que los he llamado así, viene muy bien aprovechar el por 2 porque estos materiales son muy tediosos de conseguir, mucho más que las esencias y que las gotas. Si os dais cuenta, cuando estáis farmeando un personaje a grado 8, indirectamente estaréis también acumulando materiales de personajes de otra categoría. Me refiero, hemos puesto el ejemplo de Cobra, que es de categoría oceánico, pero mientras estamos superando en el club la raid durante varios días y estoy acumulando material de categoría indómito, por ejemplo. Aunque es aleatorio, no se pisan los materiales como ocurría con las gotas, salvo, bueno, aquí tenemos las esencias, que podría ser algo similar a las gotas. De esta forma podríamos estar subiendo un personaje a grado 7, otro personaje a grado 8 de una categoría y a lo mejor otro personaje de otra categoría a grado 8. Pero bueno, esto ya es un suponer, pero que tengáis eso en la cabeza. Y yo ya no tengo nada más que contaros, creo que ha quedado todo bastante bien explicadito. Si tenéis cualquier duda podéis ponérmelo en la caja de comentarios o poneros en contacto conmigo a través de cualquier red social que veis ahí abajo. Y si os ha gustado el vídeo, apoyadlo con un like, compartidlo con vuestros clubes y suscribiros para más contenido como este. Yo soy el Aprendiz de Sustos, un saludo y nos vemos pronto.